Buenos días. Muchas gracias a Sofondos por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes por un tema sumamente importante que tiene que ver con los desafíos del sistema pensional. Déjenme hacer unas reflexiones previas. ¿Por qué necesitamos un sistema pensional? Creo que hay un principio fundamental de un sistema de pensiones. Más allá de lo que dijo la ley, creo que es importante que este sistema pensional debería garantizar a las personas que terminan su vida laboral un ingreso que les permita mantener su calidad de vida hasta el fin de sus días. O sea, no puede ser que una persona que después de trabajar arduamente durante mucho tiempo, al final de su vida, reciba una pensión que simplemente le permite o lo que hace es una reducción enorme en su calidad de vida. Eso no debería ser el fin. Pero en fin, las cosas en las sociedades se van construyendo progresivamente y espero que algún día podamos llegar a un sistema que resuelva este problema fundamental. Pero creo que también hay otro principio fundamental que es un principio de solidaridad con los más pobres. Y a las personas que nunca cotizaron el sistema de pensiones por falta de recursos, se le debería asegurar una renta básica que les permita una vejez digna. Poco a poco iremos construyendo estos principios. Las sociedades evolucionan y con ellos evolucionan sus leyes y sus normas. Claro, acabamos de aprobar un nuevo sistema de pensiones en Colombia. Tiene virtudes, amplía la cobertura y resuelve la competencia entre regímenes privados y regímenes públicos. Y hay 4 pilares que le sirven de base. Pensiones solidarias, pensiones semicontributivas, pensiones contributivas, voluntarias. Repito, tal vez no satisfaga las expectativas de todo el mundo, pero por lo menos creo que es un avance a lo que teníamos anteriormente. Y seguramente poco a poco iremos construyendo algo que nos acerque más a los principios que mencionaba al principio. ¿Y cuál es la realidad pensional en números? Somos 51.8 millones de personas en Colombia y 40.4 millones son los que están en edad de trabajar. De esos, el 50% es la fuerza de trabajo, 25.9 millones, de los cuales el 12% de la fuerza de trabajo es la población desempleada. Y la población ocupada, 22 millones. Lamentablemente, 12.8 millones son informales. Informales, 10.1. Lo cual uno diría, caramba, pero estas cosas están como al revés. ¿Cómo así de la población ocupada, el 56% es informal? Bueno, lamentablemente esa es nuestra realidad. Lo cual sugiere que deberíamos construir una economía mucho más sólida que permita tener un número reducido de población informal, pero no que esta sea la mayoría de la fuerza de trabajo. Ahora bien, la población afiliada al sistema pensional son 26 millones. 13.7 millones es la población afiliada inactiva y 12.3 es la población afiliada activa. Ahí nuevamente hay una cosa que no está bien, porque ¿cómo puede ser la población activa menor que la población inactiva? No tiene mucho sentido. Y la población en edad de pensiones, 8.5 millones, la población pensionada es 2.1 millones, entonces es 25% de la PEP, de los cuales 83% es pensionada por Colpensiones y 0.36 por los fondos privados. Ahora, este sistema, yo diría que todos los sistemas pensionales en el mundo, particularmente aquellos como los países emergentes como Colombia, tiene unos desafíos muy grandes. En primer lugar, la sociedad tiene tasas de ahorro muy bajas. En Colombia, las últimas cifras nos dicen que el ahorro sobre el PIB representa 8.3%, lo cual es una cantidad ridícula, por no decirlo de otra manera más gruesa. Y la población ocupada informal, ya les decía, es 56%.
son realmente desafíos importantes. ¿Cómo vamos a construir un sistema sólido pensional si la tasa de ahorro de la economía es 8.3%? Claro, tendríamos que superar estos niveles. Y yo lo que puedo decirles es que el trabajo es un factor de producción. Pero para ocupar a toda esta población, en las cifras que le mencionaba, necesitamos una economía de mercado mucho más sólida que la que tenemos. Una economía que tenga empresas competitivas. Y esas empresas competitivas tienen que serlo para poder vender en el mundo, no solamente domésticamente, sino internacionalmente. Lamentablemente parece que no lo son, porque el déficit comercial que tenemos en la balanza de pagos es gigantesco, representa alrededor del 9% del PIB, lo cual es una cifra descomunal. Ahora, entonces, ¿cómo logramos empresas competitivas? Yo creo que tenemos que tener claro qué entendemos por empresas competitivas. Aquellas que pueden vender en los mercados, nacionales e internacionales. ¿Y cómo se venden los mercados? Cuando los precios a los cuales venden las empresas superen a sus costos de producción. Es una regla elemental, porque nadie va a producir para perder plata. Entonces necesitamos que esos precios superen a los costos. ¿Y cuáles son los precios fundamentales? Pues los precios básicos, que tienen que ver con la tasa de cambio, la tasa de interés, los precios de energía, los impuestos. Y eso implica superar los niveles de competitividad que requieren otra estructura de precios básicos, no la que tenemos actualmente. Porque, repito, uno puede conocer los resultados a partir de los hechos. Y lo que es claro es que nuestras empresas no son suficientemente competitivas y necesitamos empresas competitivas. Ahora, necesitamos no solamente que las empresas sean competitivas, sino que las empresas crezcan para poder absorber toda esa población que actualmente el 56% es informal. Y eso requiere expansión de capital. Esa expansión de capital implica mayor inversión. Pero mayor inversión requiere más ahorro. Claro, si tenemos una tasa de ahorro de 8.3%, la inversión doméstica es equivalente. Y esa es una inversión absolutamente ridícula. Claro, la inversión total de la economía es mayor porque tenemos ahorros externos que vienen en términos de inversión extranjera directa. Pero la inversión doméstica es muy reducida porque el ahorro es muy reducido. ¿Y por qué el ahorro es muy reducido? Mire, el ingreso se descompone en ahorro y consumo. Si uno tiene un ingreso dado, el ahorro es muy bajo porque el consumo es muy elevado. Entonces tendríamos que hacer algo para tener una sociedad un poco más austera. Claro, no se trata de reducirles el consumo a las poblaciones de menores ingresos, porque simplemente no comerían, sino en las poblaciones más altas, y eso tiene que ver con una adecuada estructura tributaria que parece que no la tenemos. Ahora, los fondos de pensiones son generadores de ahorro, y eso está muy bien. En el 24, el ahorro acumulado de pensiones fue de 463 billones de pesos, que representa el 27% del PIB, es una cantidad bastante significativa. Los aportes realizados en el 24 corresponden a 30 billones, sin comisiones y sin previsional. Y esto corresponde a 1.8% del PIB. O sea, casi 2% del PIB proviene de los aportes que hacen las personas para sus pensiones. Claro, el problema es que el total de ahorro es 8.3% del PIB. Ahora, lamentablemente, las inversiones en los fondos de pensiones están concentradas fuera del país y en deuda pública. O sea, poco contribuye al desarrollo del mercado, al desarrollo de las empresas privadas colombianas. 53.8% de las inversiones están en el exterior. 33% de las inversiones están en deuda pública local. Y 6.6% de las inversiones están en acciones en Colombia. Solamente 6.6%. Se supone que el desarrollo de la Ley 100 iba a permitir un avance en el mercado de capitales. Pero si solamente invierte 6.6% en acciones locales, tiene muy pocas posibilidades de aportar al desarrollo del mercado de capitales. Y la verdad es que el mercado de capitales
es, por decir de la manera más suave, es muy exiguo. Representa 1.1% del PIB. No hemos podido desarrollar un mercado de capitales, entre otras cosas porque los fondos más significativos en gran parte se invierten fuera en el exterior. Claro, porque además uno dice, ¿pero por qué? Porque hay pocas oportunidades locales. ¿Y por qué hay pocas oportunidades locales? Porque nuestras empresas no son competitivas. Entonces no pueden vender localmente ni internacionalmente. En fin, hay mucho que trabajar sobre estas historias. Ahora, los activos administrados en los fondos de pensiones voluntarias crecieron 19% al 24%, y eso está bien. Sin embargo, existe un reto para continuar diversificando los portafolios. Y tienen 1.1 millones de afiliados, y el número de portafolios son 549, y la rentabilidad promedio del 24 es 10.2%. Un poco menos de un CDT, que eran los que redituaban el año pasado, estaban por encima del 10.2%. Y eso está bien. Lo que observamos es que hay un creciente interés por portafolios temáticos, 7 portafolios de innovación sostenible. Y estamos hablando de 38.8 billones de personas. Pero hay otros desafíos de los sistemas pensionales. Han sido mencionados. Hay un problema de disminución de la fertilidad, un aumento de la longevidad y un aumento de la edad promedio de población. Así es muy difícil sostener un sistema pensional cuando uno piensa a más largo plazo. Estos son los principales retos del sistema pensional. Oiga, es que si sigue disminuyendo la fertilidad, los nacimientos por mujer, en 1960 era 6.7 personas y ahora es 1.7. Y la esperanza de vida al nacer estaba en 57.1 en 1960 y ahora está en 74.8. No estoy pregonando que la gente tiene que morirse antes. Lo que simplemente estoy diciendo, esta es la realidad, y esta realidad no permite un desarrollo sano de un sistema pensional de muy largo plazo. Y la edad promedio ponderada, pasado de 22 años a 33 años, la población colombiana está envejeciendo. Pero eso indica que también algunas cosas hemos hecho bien, porque que la gente cada vez tenga mayores edades quiere decir que en realidad se enferma menos. Ahora, realmente necesitamos empresas competitivas para que ofrezcan trabajo. ¿A quiénes? Por ejemplo, a la gente que envejece. La empleatividad de los adultos mayores, según la GEI, que es una estadística que levanta el DANE, en diciembre del 24 era alrededor del 5.2% de la población con edad de pensiones. Solo el 19% de la población en edad de pensiones logra tener una mesada pensional. Muy complicado. Eso implica que necesitamos estrategias de capacitación y reentrenamiento. Y tenemos que facilitar la participación laboral de los adultos mayores. Ahora, la economía del cuidado puede dar oportunidades de inversión y crecimiento económico y satisface también una necesidad social. Colombia necesita promover el ahorro, sí, sin duda. Necesitamos promover una cultura de ahorro. Necesitamos alinear el ahorro con la inversión. Me van a permitir porque tengo mucha sed. Un minuto. Además, un poco más. Se me seca la boca. Yo no puedo seguir hablando. Ahora, la digitalización es una oportunidad que se nos presenta de inclusión y transparencia para el sistema. El uso de tecnología fomenta la credibilidad del sistema. Mire, el sistema financiero cada día es más digital y eso está bien porque eso implica la modernidad del sistema y estamos cerca de lograrlo. Esto fomenta mayor participación y confianza del sistema, al igual que hay mayor conciencia de la futura mesada pensional. Y requerimos alfabetización digital, que es una tarea de todos. La digitalización implica información rápida a la mano, pero también genera riesgos de fraude. En fin, tenemos que lograr muchas cosas que lamentablemente todavía hay que trabajarlas. Y quisiera brevemente sobre las tasas de reemplazo actuales.
Miren, la edad efectiva de pensión en Colombia, el régimen de prima media es 57.9 y en los hombres 62.4 y el régimen de ahorro individual 58.4 en mujeres y en hombres 92.7. Eso está mal, debe ser 62.7. La edad de pensión en Colombia está por debajo del promedio de la OCDE. A su vez, la expectativa es menor. Pero cuando miramos la tasa de reemplazo teórica, el régimen de prima media, quienes tienen un salario mínimo reciben el 100% como pensión y el régimen de ahorro individual también. Pero conforme vamos aumentando el ingreso, comienza a producirse las diferencias importantes. El régimen de prima media, aquellos que ganan más de 15 salarios mínimos reciben como pensión 58%. Pero en el régimen de ahorro individual, 33%. Esa es una realidad que no puede sostenerse. La explosión en Chile de hace unos 2 años tiene que ver con estas situaciones, porque en Chile es obligatorio todos los regímenes de ahorro individual. Y realmente la tasa de reemplazo es mucho menor en Chile que la que estamos viendo y podemos calcular aquí teóricamente. Lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, es que ante la insuficiencia del régimen de ahorro individual para generar una pensión que se aproxime al salario que recibía, pues las familias han tenido que colaborar a sus mayores para que no se mueran de hambre. Y eso no está bien. Ahora, la tasa de reemplazo del salario mínimo es del 100% y 57% tiene una mesada pensional de un salario mínimo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la mesada pensional? Si uno mira en los países, el régimen privado proporciona 0.3% y el público 14.9%. Colombia 0.6% privado, público 6.3%. Canadá 5.8% y 5.3% del público. Corea 1.1% privado y público 3.8%. Chile 1.8% y a pesar del régimen que tiene 3.1% público. Lo que sugiere estas cifras es que los países más adelantados, como pueden ser los países europeos, ante la insuficiencia del esquema de pensiones privadas, acaban acudiendo al sistema público para aumentar los fondos que reciben las personas. Ahora, tenemos que decir más cosas. La administración de activos pensionales enfrenta nuevos riesgos y mayor incertidumbre. Y aquí pueden ver claramente cómo los indicadores de incertidumbre son cada vez más grandes. Ahora, seguramente esto tiene que ver con Trump, que ha llevado el índice a 360.9. Pero además tenemos una serie de riesgos geopolíticos, comerciales, climáticos, sociales, que estábamos desconociendo. Y eso sí es un problema, porque tenemos que ir mirando la realidad y la realidad nos dice, oiga, no podemos seguir pensando que somos los grandes aliados de Estados Unidos, porque no lo somos, porque tienen otras prioridades. Ahora, ante esas realidades, los fondos privados voluntarios deben gestionar el riesgo en la estructuración, en la asesoría, en el gobierno corporativo y en los mecanismos de relación de información. Esto es vital. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más incierto, porque tiene muchas variaciones importantes, muchas incertidumbres de todo tipo que antes no pensábamos verlos y por lo tanto necesitamos un manejo del riesgo cada vez más eficiente en los fondos privados. Y lo que también es cierto es que la digitalización del sistema financiero requiere cambios en el supervisor y en la regulación. Y eso nos ha llevado a construir un proceso en el cual apuntamos a que haya una supervisión digital para todos los mercados financieros, incluyendo los fondos de pensiones. Y estamos en un proceso de construirlos en la superintendencia, que permitirá eliminar todos los formatos. Y esa transformación tecnológica generará datos en línea. Y con un buen gobierno de datos y una transformación de la supervisión, vamos a tener posibilidades de decir si el sistema financiero es bueno, está bien, o está mal, o está regular en tiempo real. Y estamos transformando la supervisión financiera para hacerla más ágil, efectiva y adaptada a un sistema en constante evolución. Ahora,
Déjenme decir unas pocas palabritas en honor a la institución que dirijo. La labor de la superintendencia en la implementación del sistema de protección social integral. Ciertamente tenemos unas tareas de supervisión. Tenemos que supervisar la implementación del nuevo sistema funcional. Estamos en los miembros del Comité de Transición Operativa y monitoreamos los procesos de supervisión en sitio a las entidades que manejan estos fondos. Y estamos desarrollando una regulación secundaria que permite expedir la reglamentación secundaria de las reformas. Y eso lo hacemos a través de circulares que emitimos en la superintendencia. Y participamos en una serie de mesas regulatorias y en los procesos de revisión de los decretos. Y autorizamos a entidades administratorias del componente complementario de ahorro individual. Autorizamos a la SACAE, que esperamos que haya muchas SACAE para que haya más competencia en el mercado. Pero también tenemos una labor de educación financiera, una creación de contenidos para capacitar acerca del sistema de protección social integral, lo cual es un mundo de complejidades. Pero ahí estamos haciendo lo que se pueda. La subvención es miembro de la Subcomisión de Comunicaciones y Educación Financiera del Comité de Transición Operativa. Y ya no los aburro más, así que con esto termino. Muchas gracias.